para adentrarnos un poquito en ese trabajo interior, nos explicaba en la entrevista anterior que la esencia es el 3% de conciencia libre, de espíritu libre que hay en nuestro corazón. Ahí se deposita, y que con la fuerza de esa esencia, ese 3%, podemos liberar el 97% de nuestra conciencia que está atrapada en el ego. La pregunta es, porque con la mente sensual que tenemos la mayoría, comparativamente decimos, no, 3% no puede contra 97%, eso es ilusorio. ¿Qué está hablando este hombre? La pregunta es, ¿qué tan grande es la fuerza, la energía de ese 3% que puede limpiar completamente todo ese 97% de esencia atrapada en el ego? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, de hecho la divinidad no le permitió al ego atrapar el 3% restante. Definitivamente es una intervención divina. Entonces, cuando empieza la mecanicidad de leyes, cuando empieza el descenso de la esencia en un 100%, pero cuando pasa por ese plano donde se contamina con la raíz del ego, o el yo causa que le llamamos nosotros, entonces se pierde un 97% de esa esencia y se convierte en una esencia atrapada dentro del ego, quedando ese 3%. ¿Por qué no pudo el ego atrapar ese 3%? Porque son los tres átomos de la creación, son los tres átomos de la mónada, son los tres átomos que representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o sea, a lo que llaman por allí la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, un átomo del Padre, un átomo de la Madre y un átomo del Hijo se fusionan y es colocado como llamita de color azul en nuestro corazón. Eso no puede ser atrapado por el ego, nunca, ni a través de la eternidad. Jamás va a ser atrapado. ¿Por qué? Porque es la base para iniciar un trabajo de liberación. Esos tres átomos, ¿verdad?, simbolizan a Dios dentro de nosotros. Por eso se dice que nosotros somos un Dios en potencia. Tiene razón ese concepto de existir. En realidad así es. Somos dioses en potencia. Pero no estamos desarrollados, ¿verdad? Porque apenas nos ajusta ese 3% de esencia libre para que tengamos compasión por los demás, para que busquemos la liberación, para que busquemos la salvación, para que busquemos la iluminación, el acercamiento al Padre, para hacer el bien. Entonces, ¿por qué establecemos que sí se puede? Y lo estamos diciendo en base porque a otros lo han logrado. No son inventos. Igual que nosotros vino Jesús a este plano. Venía con un 3%, ¿verdad? Claro, con una fuerza arrolladora porque él ha hecho trabajos en otras existencias. Eso le abona a su trabajo. Estamos de acuerdo. Pero establece bases en el 3% de esencia para empezar la revolución de la conciencia. Y empieza a hacer un trabajo de aniquilación de la parte negativa en base a ese 3%. ¿Por qué? Porque en ese 3% viene la Madre de Dios, o sea, la Virgen, la parte femenina de Dios, que es la que tiene como misión reducir a polvo todos los defectos que yo tengo. Y entonces yo apelo a ese átomo, que es un 1% de esencia libre, pero es tan poderoso, que en instantes, en milésimas de segundo, reduce a polvo al ego. Por eso somos potencial de liberación. Por eso lo tenemos. Por eso se puede hacer. Y por eso lo afirmamos. Porque ese átomo es capaz de reducir a polvo lo negativo de nosotros. Un 1%.
1%. ¿Qué haríamos nosotros con un 100% de eso? Haríamos maravillas. Maravillas. Ya lo dijo el maestro, ¿verdad? Con un pequeño porcentaje de fe, como un grano de una mostaza, como un granito o semilla de mostaza, pueden mover montañas. Pueden mover montañas. Entonces no es imposible. Es una gran realidad. El 3% de esencia libre establece base para emprender una revolución de conciencia, o sea, una rebeldía contra el ego animal que cargamos, capaz de reducirlo a polvo. Y cada porcentaje que se va liberando de cada agregado psicológico se va sumando al 3 y se va convirtiendo en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, en 10, en 20, en 30, en 40, hasta que se libera. Entonces sí tiene sentido. No es imposible, ¿verdad? Y ahí va todo a la par. Va adquiriendo conocimiento, sabiduría, iluminación, poder, fuerza, liberación, paz, libertad, etcétera, etcétera. Entonces se puede. Absolutamente se puede. Vamos a afirmar ahora aquí que el 3% tiene la capacidad de liberarnos en su totalidad, hasta adquirir el 100%. Entonces, ¿y en qué me baso? En que se ha logrado, pues. Varios lo han logrado, y siendo humanos como nosotros, con ojos, boca, nariz, oídos, cabeza, extremidades, humanos comunes y corrientes, que los ve usted caminar en la calle y no dan ni 5 centavos por ellos, ¿verdad? Solo aquel que tiene la conciencia despierta puede detectar al que está despierto, ¿verdad? Entonces, se ha logrado, existe, se puede hacer. Entonces, ahí no aceptamos esos complejos de inferioridad o ese pesimismo en decir, sí, pero es que ese fue Jesús, es único. No. Esto que yo hago, ustedes lo pueden hacer, dijo. Lo dijo. No me lo estoy inventando, él lo dijo. Esto que yo hago, pueden hacer y mucho más, dijo. Mucho más. Lo afirmó el gran maestro. Y si él lo dice, es porque es real. Adelante, hermano. Existe también la creencia de que el Maestro Jesús vino a fundar una religión y a crear una iglesia, cuando en realidad vino a compartir este mensaje, a traer este mensaje para la humanidad. No se necesita de ninguna religión, de ninguna iglesia, para poder poner en práctica esta enseñanza, este mensaje. Si Dios está en nuestro corazón, podemos tener una relación con Dios directa, personal, íntima, sin necesidad de un intermediario como un pastor, un cura, una iglesia, una religión. Para nada hace falta. Eso a veces lo que crea son dificultades y entorpecen el camino, ¿verdad? Quisiera preguntarle sobre el Maestro Jesús. De entre sus grandes enseñanzas, su gran mensaje que trajo para esta humanidad de liberación, esta enseñanza a los 3 principios críticos que nos ha explicado al inicio, también nos habló del amor y de la importancia del amor, y decía que dejaba un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros y amen a su prójimo como a sí mismo. La pregunta que quisiera hacerle en este momento: ¿cómo esta enseñanza del Maestro Jesús, la enseñanza del amor universal, del amor sin condiciones, del amor verdadero, cómo se entrelaza en todo lo que estamos hablando, en este trabajo de liberación, en este trabajo de ascensión espiritual, de liberación de la mónada? ¿Cómo lo podemos acompañar, integrar en esto que estamos hablando? Si tiene relación, si es algo aparte, si es algo diferente. ¿Qué nos puede explicar sobre eso, hermano? No, los 3 principios legados por el gran maestro en su doctrina no puede prescindir uno del otro. Van unidos, van ligados, es imprescindible la práctica de los 3 al mismo tiempo, porque uno lleva al otro y el otro lo lleva al otro.
¿Cómo va a irradiar amor alguien que anda blasfemando, insultando, matando gente, robando, extorsionando, drogándose? ¿Cómo va a irradiar amor? ¿Cómo va a practicar alquimia sexual a alguien que es lujurioso, que anda con mujeres, que anda con hombres, que no tiene piedad de nadie? ¿Cómo lo va a hacer? Así por así no lo puede hacer. Tiene que entrar a una escuela donde aprenda eso y empiece a practicarlo y a dominarlo. Y por último, seguir a Jesús. Imagínense qué tarea tan difícil, ¿no? Empezar a compartir el amor con los demás. Es farsante aquel que dice, estoy compartiendo el amor con los demás. Es farsante porque no lo tiene. El mandamiento es claro. El nuevo mandamiento es claro. Nos invita a que adquiramos y compartamos el amor, pero hay que adquirirlo. Yo ya estoy dando conferencias de cómo se adquiere el amor. No es como lo pintan. No estamos hablando de un amor de un hombre con una mujer o una mujer con un hombre. No estamos hablando del amor de un padre para su hijo, ni el amor de un hijo para el padre, ni para el abuelo, ni para el nieto. Estamos hablando de un amor especial, único, trascendental, superior. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, vamos a decir que está difícil para esta humanidad compartir amor. Porque hay un obstáculo enorme que se interpone para adquirir amor, y es el odio. El odio generado por el orgullo, por la envidia, por la codicia, por la avaricia, el odio, el egoísmo de no querer compartir. Hay que dejar de ser hipócrita, hay que dejar de ser fariseo para poder adquirir amor. Porque lo que prevalece en esta humanidad es el odio, el egoísmo, el rencor, la venganza, ¿ah? La autoconsideración, ¿verdad? Aferrados a las venganzas, al homicidio, aferrados a explotar, a esclavizar el resto de nuestra especie. Eso es lo que prevalece. Eso es lo que existe. Entonces, basados en eso, no podemos decir que conocemos el amor. Primeramente, tengo que entrar a conocerme a sí mismo y ver cuán legión soy, ¿verdad? Cuánto demonio soy, cuánto diablo soy, cuánto maligno soy. Y luego agarrarme de ese átomo que se hace llamar del Espíritu Santo para empezar a desintegrarme, a decir lanzas traspasadme, lanzas aniquiladme, como decía aquel poeta alemán, ¿va? Cuando estaba practicando alquimia sexual. Lanzas traspasadme, lanzas desintegrarme, matando el ego. Goethe creo que se llamaba, no me acuerdo, pero por ahí va, un gran poeta alemán, gran iniciado, practicante de este trabajo, porque él sabía que tenía que reducir a polvo el ego, entendió cuál era su misión, a qué había venido, entonces por eso gritaba, matando su ego animal, lanzas, matadme. Francisco de Asís, torturándose en espinas para eliminar su ego, la pasión carnal, el deseo animal.
Y vemos allí grandes exponentes, cómo se sacrifican para obtener la llama del amor. Entonces, confundimos las cosas, ¿no? El término amor está muy dañado, muy contaminado. No. El amor está lejos de todo eso, muy lejos. Lo primero es, basados en el trabajo, empezar por nosotros mismos. Ya lo dijo el gran maestro. Voy a darles un mandato nuevo. Empiecen por ustedes. Ámense a sí mismos. Pero fíjese que esa expresión, amarse a sí mismo. Amarse a sí mismo encierra muchas cosas. Aquel que se droga no se ama a sí mismo. Aquel que chismografía, que anda con chismografía, no se ama a sí mismo. Aquel que está viendo la viga en el ojo ajeno, no se ama a sí mismo. Aquel que mira todo lo malo afuera y no mira lo de adentro, no se está amando a sí mismo. Para amarse a sí mismo tenemos que ver hacia nosotros, hacia dentro de nosotros, ¿verdad? Internarnos en la parte nuestra, no afuera. Allá no hay nada. Ya lo dijo el maestro, cuidadito, ¿ves? El mal en aquel. Mira tu propio mal aquí adentro. El maestro es claro, yo no sé la gente por qué se pierde. Entonces, cuando yo empiezo a hacer un trabajo de liberación, cuando yo empiezo a hacer un trabajo de despertar de conciencia, cuando yo empiezo a eliminar mi ego animal que me caracteriza a mí, empiezo a amarme. Es lo primero en ese mandato nuevo. Acá primero yo. Cuando yo empiezo a amarme, empiezo a hacer un trabajo y voy liberando porcentajes de esencia que están atrapadas dentro de ese ego, por ejemplo, del odio, y entonces empiezo a ver de qué manera voy a ayudar al otro, a mi hermano, a mi semejante. ¿Qué dice el mandato? Repítalo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero dice que les va a dar un mandamiento nuevo. Sí. De que se amen unos a otros. Como a sí mismo. Como yo los amo a ustedes. Como yo los amo a ustedes. Para que puedan amarse a sí mismos y a Dios. Entonces, el maestro está claro ahí. Me está diciendo, primero ámese usted. Cuando ya se haya amado usted, va a sentir el deseo de amar a tu prójimo. Porque si no empiezo conmigo, ¿cómo lo voy a amar si no lo conozco el amor? ¿Verdad? Tengo que adquirirlo. Y la forma única que existe de adquirir amor es trabajando sobre sí mismo, trabajando en mi interior. Entonces voy a tener amor para compartir y empiezo a amar a los demás. Y me da entendimiento, comprensión, fíjese, porque cuando uno se conoce a sí mismo y mira la desgracia en el semejante, dice, voy a tratar de ayudarlo, porque le tengo amor, siente amor por aquel, y empieza a transmitirle, empieza a contagiarlo de ese amor que a él lo caracteriza. Entonces aquel recibe la vibración y se pone a tono y empieza a trabajar también. Allí sí va compartiendo el amor, así va amando al prójimo. Al final va a adorar a Dios, porque ya adquirió amor, pero es un proceso. Entonces, ese mandamiento tiene sentido, pero actualmente las religiones y la humanidad completa no lo practica. Entonces andamos mal. Absolutamente andamos mal porque no lo practicamos.
¿Cuándo voy a amarme a mí mismo? Cuando yo empiezo a cambiar mi forma de ser, sentir y actuar. Porque usted puede ir a la iglesia los domingos, los sabatinos, y puede postrarse y orar, hacer culto, o yo no sé cómo le llaman. Y cuando regresa a la casa va a pelear con sus hijos, con su tío, con el vecino, insultándolo. Entonces, ¿verdad que no hizo nada con ir a la iglesia? No obtuvo nada. Porque usted sigue siendo el mismo bárbaro de siempre. Usted no ha cambiado. Porque no ha cambiado su forma de pensar, sentir y actuar. Y cada día va a ser peor. Porque cada vez que usted alimente su ira, va a llegar hasta quitarle la vida a otro ser. Violentamente. Eso sí es cierto. Porque somos buenos para alimentar el ego. Y no servimos para matarlo o para desintegrarlo. Entonces, ahí está el asunto, que no hemos reflexionado en esta situación, pero finalmente diré que nosotros los humanos, así como estamos, en las condiciones que nos encontramos, sin hacer este trabajo, pues no vamos a conocer el amor. Y otra cosa, en segundo plano está el perdón. Solo aquel que está sintiendo impulsos de amor puede perdonar a su semejante. Porque perdonar es una cosa muy delicada. Usted lo puede hacer intelectualmente, hipócritamente, te perdono, hermano, pero en el fondo no lo ha perdonado. Entonces, cuando matamos el ego del odio hacia el semejante, ahí podemos decir que lo ha perdonado. Por eso digo yo que el perdón está en segundo plano, pero es necesario, porque solo el que tiene amor y perdona puede salvarse. De ahí absolutamente nadie se va a salvar sintiendo rencores, odios, sintiendo venganzas, etcétera, etcétera. Repudio, egoísmo hacia el semejante, no va a conocer ni el amor ni va a perdonar nunca. Entonces tenemos que empezar por arrepentirnos nosotros primeramente. Y ahí vamos a cumplir con ese mandato divino que dice amarse a sí mismo. Voy a dar un mandamiento nuevo: que se amen unos a los otros, así como yo los he amado. Que empiecen a amarse primero ustedes, después a los demás, y por último van a amar a Dios. ¿Por qué? Por el nivel en que nos encontramos, el estado espiritual en que estamos, el plano físico donde nos encontramos. Por eso era necesario ese mandamiento nuevo que hoy, 2024 años después, nadie lo ha cumplido. Adelante, hermano. Muy lamentable que sea tan claro el mensaje y que lo hayamos tergiversado tanto y no lo hayamos entendido, no lo hayamos cumplido. Y bueno, ahí están las consecuencias. Es muy densa la vida en este plano terrenal, en este plano de tercera dimensión. Son 48 leyes las que nos gobiernan, son leyes universales, no las podemos quitar. La vida es densa, es pesada, es difícil. Usted nos ha explicado que en la medida que ascendemos dimensionalmente, espiritualmente, disminuye la cantidad de leyes a la mitad, ¿no? Se van simplificando. ¿Cómo sería entonces la vida en el plano superior, digamos, en el que tiene solo 24 leyes, en el que tiene solo 12 leyes? Usted que conoce esos mundos, usted que conoce esos planos, que los ha vivenciado a partir de sus experiencias, ¿qué nos puede contar de la vida en esos planos superiores donde hay menos cantidad de leyes? ¿Qué experiencias puede compartir con el público? Y vamos a profundizar más en esta pregunta tan importante, porque yo puedo estar en un plano de tercera dimensión regido por 48 leyes, pero no esclavizado por las 48 leyes. Ojo, cuando empezamos a eliminar
las ataduras, los grilletes, las cadenas que nos atan a la esclavitud de este plano, empezamos a liberarnos y empezamos espiritualmente a vibrar en otro tipo de leyes superiores. Alguien puede estar regido solo por una ley y vivir en el plano de las 48 leyes, pero eso no quiere decir que está sujeto a ellas o que está siendo esclavizado por ellas. Absolutamente no. Esa es la ventaja de este camino, ¿verdad? Cosa que algunos conocedores de esta ciencia no lo han dicho, no les quedó tiempo de decirlo. Pero si usted está siendo regido por una ley, puede estar en el plano de 48 sin ser víctima de las 48 leyes. O por el contrario, 3 leyes, 6 leyes, 12 leyes o 24 leyes. No es necesario estar en el mundo astral como habitante de allí para gozar de las 24 leyes, no. No es necesario ser habitante del mundo regido por 12 leyes para gozar de ellas, o ser beneficiado, o ser viviente o hábitat para nosotros a nivel interno. No necesariamente, podemos estar en el mundo de las 48 leyes y aún regido por una ley, 3 leyes, 6 leyes, 12 leyes, 24 leyes, no importa. Aquí establecemos la base. Aquí decidimos por qué cantidad de leyes quiero estar regido o controlado. ¿Cómo? Rompiendo las ataduras, eliminando los ligamentos, aquellos que me atan a las 48 leyes. Por eso hago hincapié en la muerte del ego, porque conozco el secreto que aquel que elimina el ego se va liberando de leyes mecánicas de este plano, aunque tenga aquí el cuerpo físico. Mire qué interesante. Entonces, en la medida que yo empiezo a desintegrar ese aspecto negativo psicológico mío, ese aspecto de mi carácter, en la medida que yo voy practicando el recto sentir, el recto pensar y el recto actuar, me voy liberando y voy rompiendo leyes. Me voy rompiendo los grilletes de las leyes que me están controlando. Voy liberándome, por eso se llama liberación. La revolución de la conciencia obtiene la liberación del ser, del alma. O sea, la salvación, pues en otras palabras. Aquí hablan de una salvación bien, voy a decir así el término vulgar, piruja. Es fácil. Pirujo, pues. De solo llegar, levantar la mano y ya soy salvo. No es así. Eso es un engaño. Eso es estarme engañando. La liberación se obtiene a través de un trabajo psicológico. Entonces empiezo a liberarme. Y cuando digo liberarme es que estoy desintegrando leyes, rompiendo ataduras de leyes. Y la última ley que se rompe es la de morir, que es una de las 48, ¿verdad? Donde el ángel de la muerte huye y no puede actuar, sino por órdenes de la misma persona que quiere morir, como en otros planetas, que se meten en un escáner y desintegran sus cuerpos a voluntad, después de 45,000, 50,000 años de tener el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque no hay ataduras ahí. No están regidos por ninguna ley, sino solo la del Padre, la voluntad del Padre. Entonces, aquí lo podemos lograr. Aquí podemos obtener, ser controlados por 24 leyes, luego por 12 leyes y estando físicamente. No necesariamente tenemos que ser habitantes de esos mundos para gozar
de ese privilegio, ¿no? De no tener ataduras. Aquí el que nos ata y nos esclaviza es el ego que tenemos dentro, ¿verdad? El ego que tenemos dentro viola la ley y lo castiga la ley. Claro. Por eso sufre. Pero cuando nosotros empezamos la liberación, entonces ya no van a haber tales grilletes, ya no van a haber tales cadenas, ya no van a haber esa cantidad de leyes. Ya voy a dominar la gravedad, voy a dominar curarme, voy a dominar no enfermarme, voy a dominar trasladarme de un lugar a otro por la cuarta dimensión, etcétera, 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 pues, con el cuerpo físico. Entonces, las ataduras, la esclavitud de las leyes es por el estado interno que tenemos, por las condiciones en que nos encontramos psicológicamente hablando, por mis defectos de carácter. Por eso estoy esclavizado. Aquel que tiene el vicio de ir a ver cine está esclavizado por el yo del cine, el ego del cine, que no puede estar, no puede pasar un día o 2 días sin ir a un cine. Entonces es esclavo del ego del cine, o sea, del defecto del cine, del defecto de carácter del cine, porque le está exigiendo, vaya, vamos, anda a alimentarme. Entonces es un esclavo porque le hace los mandados a una entidad tenebrosa que la desconoce, no la mira, pero sí la siente. Entonces, ahí está la clave, el secreto. Trabajar sobre nosotros mismos es básico, es elemental para liberarnos de las cadenas que establecen las 48 leyes de este mundo. Adelante. Es fabuloso el aprendizaje, las luces que nos da, cómo nos ilumina el camino con toda su sabiduría, toda su experiencia, hermano Teo. Vamos a dedicar otro programa en otro momento para hablar de las 48 leyes. Me parece que es un tema muy importante que debemos tratar para esclarecer todavía más a qué estamos sometidos acá y cuál es el camino que debemos seguir. Estén atentos los seguidores, que dentro de poco vamos a hacer ese programa. Tenemos más preguntas, porque es fascinante, es muy, muy importante continuar profundizando, pero el factor tiempo cronológico nos avisa de que debemos poner un alto acá. Creo que ha sido muy importante la entrevista, ha profundizado en algunos temas. Usted tiene otros compromisos después, tenemos otros compromisos, y bueno, podemos terminar acá en este momento esta entrevista. Continuaremos en otro momento profundizando en estas importantes enseñanzas que ayudan a trazar el camino. Hay un elemento que se repite en una y otra respuesta y es muy llamativo. Quiero llamar la atención sobre eso. Usted en una y otra respuesta nos habla de la eliminación del ego, de hacer el trabajo interior. Entonces, si todas las preguntas conducen a una respuesta, a una misma respuesta, es innegable, es muy claro el camino que debemos seguir, ¿no? Y me ha llamado poderosamente la atención que en la mayoría de las preguntas que hemos hecho, usted indica, apunta a la eliminación del ego como el factor clave para poder avanzar y trascender espiritualmente. Es un mensaje que está entre líneas en toda la entrevista, y en la entrevista anterior también nos hablaba sobre eso, y quiero hacerlo notar para que los hermanos que nos escuchan, las personas que nos escuchan, pongan atención a eso. Y bueno, si todos los caminos conducen a Roma, hay que irnos hasta Roma, como se hablaba en la época del Imperio Romano. Gracias por su tiempo, hermano Teo, gracias por su amabilidad, por sus grandes enseñanzas. Si gusta agregar algo más, por favor, adelante. Bueno, sí, claro, en todo mi mensaje va dirigido porque conozco cuál es la causa de nuestra esclavitud en este mundo, y en tanto no hagamos ese trabajo, va a ser más que imposible la liberación. La salvación va a estar lejos de nosotros. La clave está, el secreto está en eliminar nuestro ego animal que nos caracteriza. Invitar a todos nuestros seguidores, tanto en el canal de YouTube Naturópata Teodosio Paz como Centro de Investigación Paranormal Honduras,
que compartan con sus amigos estas sendas entrevistas fantásticas que de algo pueden ayudar y que les digan o que les informen que hay un librito que estamos promoviéndolo en la página web de Facebook teodosiopaz.org para que obtengan este librito, ¿verdad? Decirles que vamos a continuar con esta serie de entrevistas, bueno, hasta donde nosotros podamos, por supuesto, y donde el Padre quiera, ¿no? Para seguir colaborando, para aportar conocimientos que vengan a enriquecer pues su espíritu, para que sientan fortaleza, para que se den cuenta que no están solos, para que entiendan de que hay un camino, que hay una puerta abierta, que no todo está perdido, ¿verdad? Pero que cuando le encontremos, hagamos esfuerzos y súper esfuerzos por mantenernos, porque es fácil encontrar el camino. Lo que cuesta es mantenerse en esta senda hasta llegar a la meta. Así que alentarlos a que sigan adelante, que no desmayen, por muy fuerte que sean los vientos, por muchas adversidades que encontremos en este camino, hay que luchar. Hay que luchar hasta llegar a la meta. Llueve, truene o relampaguee, con energía, con empeño, con fuerza y gran voluntad. Y van a obtener su recompensa. Gracias, hermanos, por la oportunidad. Fuerte abrazo para usted. Paz y bien para todos. Dios los bendiga. Gran abrazo, hermano. Dios le bendiga siempre. Muchas gracias. Paz y bien.